Miam administerium et commissum bene administrandum agnoscere debiam. Qua propter bene consus pontes huius actus plena libertate declaro, me ministerio episcopi Rome, successore Sancti Petri. ¿Qué tal? Buenas noches. Hacía 600 años que no ocurría algo así. El Papa renuncia y ha puesto fecha al fin de su pontificado. Será el próximo día 28. El jefe espiritual de 1.200 millones de católicos no se ve con fuerzas para seguir. El mundo entero está pendiente de esta sorprendente noticia. Donde estaba rodeado de una parte de los cardenales de la curia romana. Benedicto XVI ha explicado que su decisión se debe a su edad avanzada, tiene 85 años, y que le faltan fuerzas para continuar. Así ha roto el Papa alemán una tradición de 7 siglos y ha remarcado que ha tomado la decisión en uso de su libertad. Según los expertos, el texto de renuncia que ha leído el pontífice estaba muy meditado para ajustarse al derecho canónico. ¿Y ahora qué? En una institución donde la tradición es algo más que una seña de identidad, la renuncia del Papa abre una situación inédita. Hasta el día 28 nada cambia. El Papa incluso podría mantener su agenda prevista. A partir de la fecha efectiva de la renuncia se inicia el proceso de sucesión, ya con Benedicto XVI fuera del ministerio petrino. Será la primera sucesión en la era moderna sin que el Papa en ejercicio haya fallecido. A partir de esa fecha y entre un mínimo de 15 y un máximo de 20 días, se convocará el cónclave que elegirá al nuevo pontífice. Luego vemos con nuestro corresponsal en Roma quiénes suenan ya como papables. Hasta ahora se consideraba que era un deber ineludible que un papa llevase su ministerio hasta el final de sus días. Para encontrar un antecedente a la decisión de Benedicto XVI hay que remontarse al caso de Gregorio XII hace 6 siglos. Antes, los otros precedentes de abandono del papado se pierden en la Edad Media y en épocas aún más lejanas. Aunque en el Observatore Romano, el periódico El Vaticano, aseguran que el Papa decidió su renuncia en marzo de 2012 tras un viaje a México y Cuba, la noticia de su marcha también ha resultado una sorpresa para la Conferencia Episcopal, la máxima jerarquía de la Iglesia Católica en España. Todos los obispos han leído un comunicado en el que han asegurado que se encuentran huérfanos y han agradecido a Benedicto XVI sus 8 años al frente de la Iglesia. El presidente de los prelados españoles, el cardenal Rouco Varela, ha añadido además que comprende las razones por las que el Papa deja el sillón de San Pedro y le califica como un hombre de su tiempo. No hay las fuerzas, la tarea sigue siendo enorme. Él no puede volver a un estilo y forma de ejercer el ministerio de Papa como antes de León XIII. No puede ser, ¿no? Estamos en el siglo XXI. No ha sido fácil el pontificado del cardenal Ratzinger. Luego lo repasaremos y recordaremos los 2 momentos más difíciles para el Vaticano en los últimos años. El de los incesantes casos de sacerdotes pederastas, asunto por el que Benedicto XVI llegó a pedir perdón, y el de la traición de su mayordomo, condenado por robar y difundir documentos privados del propio Papa. Benedicto XVI no llegará a completar su 8º año de pontificado. Unos días antes, el 28 de este mes, renunciará, según afirma, por falta de fuerzas. Su salud es delicada y ha optado por el relevo, una decisión con muy pocos precedentes a lo largo de la historia. Después de meditarlo mucho, esta mañana hizo público el anuncio por sorpresa. Serio y sereno, Benedicto XVI ha anunciado su renuncia por sorpresa. Lo ha hecho ante un consistorio con cardenales en el Vaticano, a quienes ha advertido en latín que iba a comunicarles una decisión importante. Ut incapacitate miam administerium et commissum bene administrandum agnoscere debiam. Qua propter bene consus pontes huius actus plena libertate declaro, me ministerio episcopi Rome, successore Sancti Petri. El Papa ha explicado las razones de su retirada. Ad conditionem certam perveni, vires meas, in gravescente etate, non iam aptas esse ad manus Petrinum eque administrandum. Y ha concretado la fecha. Será el próximo 28 de febrero. A partir de ese día se abrirá el proceso para elegir a su sucesor. Navem Sancti Petri gubernandam et annunciandum evangelium etiam vigor quidam corporis et anime necessarius est,
que ultimis mensibus in me. Le han escuchado desorientados e incluso incrédulos. Ha confesado el decano del Colegio Cardenalicio, Angelo Sodano, antes de abrazar al pontífice. Como hizo ayer Benedicto XVI, rezará el Ángelus los 2 próximos domingos desde el balcón de su estudio, antes de que sea definitiva su histórica despedida. Solo este hombre, el hermano del Papa, se esperaba más pronto que tarde esta decisión. Sin dramatismos, asegura, Benedicto XVI le preparó en una conversación que mantuvieron por teléfono. Solo él puede decidir cómo se encuentra física y mentalmente, al igual que solo él puede evaluar cómo está para el puesto que ocupa. El Papa alega falta de vigor, pero se descarta oficialmente que se encuentre enfermo. Ninguna enfermedad en curso ha llevado a Benedicto XVI a tomar esta decisión. Los periodistas, tan sorprendidos como el resto del planeta, incluso preguntaban si está deprimido. Absolutamente no. Es en 2009, tras una caída durante unas vacaciones en el Valle de Aosta, cuando su salud se ve drásticamente resentida. De hecho, desde entonces no reside allí en verano por la altura, ni viaja a lugares donde su tensión puede sufrir más de lo necesario. Esta imagen en 2011, en la que por primera vez utiliza una plataforma móvil durante la misa dominical, hace evidente el declive de su salud. No se contó públicamente, pero durante la Semana Santa pasada sufrió una nueva caída. Hay un detalle absolutamente revelador. Su médico personal, el doctor Folisca, se fue a vivir hace pocos meses a la residencia papal, en dependencias muy próximas a la habitación del pontífice. El derecho canónico no establece ninguna hoja de ruta para actuar en casos de renuncia, aunque el Vaticano confía en que en marzo se haya elegido ya al nuevo Papa. Allí en el Vaticano está Matías Prats. Matías, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Mónica. Con la misma celeridad con la que se extendió la noticia por todo el mundo, hemos tratado de venirnos aquí, a donde se ha producido, a su origen, a Roma. Ahí detrás lo veis, cerca, muy cerca de la plaza de San Pedro. Efectivamente, como muy bien dices, no hay hoja de ruta. El derecho canónico no lo recogía. El Papa seguirá siendo Papa hasta esa fecha, hasta el 28 de febrero, hasta las 8 de la tarde. A partir de ahí, el proceso de cónclave para elegir su sucesor. Así pues, tendrán que pasar muchos días para que veamos a Antonio Pelayo, fumata blanca. Matías, todo está muy reglamentado. Hay una ley que hizo el Papa Juan Pablo II en 1996 que constituye el camino, la ruta por la que van a caminar los cardenales. A partir del 1 de marzo comenzarán a reunirse de modo informal para decidir la fecha del conclave, que tiene que ser después del 15 y antes del 20 de marzo, por tanto el 16 o el 17. Luego el conclave se va a gestionar, como todos los conclaves anteriores, en secreto en la Capilla Sixtina, y votarán los 118 cardenales que en este momento son cardenales electores, puesto que han cumplido todavía 80 años. Lo excepcional de esta sucesión es que conocemos la fecha y la hora, 8 de la tarde, en que comenzará el proceso para elegir al nuevo Papa, pero el mecanismo en esencia no cambia. Terminará el pontificado de Benedicto XVI. 7 años, 10 meses y 10 días después de su elección, pasará la autoridad, dejará la Iglesia, eso sí, en vida, en manos del Colegio Cardenalicio. A partir del 1 de marzo, Joseph Ratzinger se retirará a la residencia veraniega de Castel Gandolfo. Al mismo tiempo comenzarán en Roma las reuniones de los cardenales. Tienen que llegar 210 procedentes de todo el mundo. Se iniciarán así los debates previos al cónclave, que todo indica se celebrará entre el 15 y el 20 de marzo. Y lo que sí se abre la expectativa ahora es un cambio de rumbo en la dirección de un pontífice con más juventud y con más tiempo para aprender ciertas reformas, sobre todo las relacionadas con la empatía con la opinión pública. Cónclave significa con llave, es decir, aislados del entorno. Así permanecerán en la Capilla Sixtina 117 cardenales, entre ellos 10 españoles, hasta elegir con sus votos quién será su sucesor, quién será la máxima autoridad de la Iglesia, el nuevo Papa, y en qué posición deja esta fumata blanca a Benedicto XVI, que según se ha anunciado se retirará a un convento de los Jardines Vaticanos. Ya hay un precedente dentro de la Iglesia, y fue concretamente con Gregorio XII, que su sucesor le nombró romano pontífice emérito. En Pascua, dice el portavoz vaticano, la silla de San Pedro dejará de estar vacante. Inevitablemente ya
ya se barajan las quinielas con nombres que valen lo que valen. Les doy los 4 más citados. El primero es el cardenal Angelo Scola, actual arzobispo de Palermo, que fue patriarca de Venecia. Le sigue un cardenal norteamericano, Donald Burr, arzobispo de Washington. El más joven es un cardenal filipino de 55 años, Luis Antonio Talle. Y por fin el candidato favorito en las quinielas es el cardenal canadiense Marc Coulée, actual prefecto de la Congregación de Obispos y antiguo arzobispo de Quebec. Habrá mucho tiempo de hablar de las quinielas, porque se van a presentar muchas en esta semana, seguro que sí. Lo que sí supone ya, después de la renuncia de Benedicto XVI, es un cambio drástico en las costumbres, en la tradición de la Iglesia. Hacía casi 600 años que ningún papa anunciaba su renuncia. Todos habían llegado hasta el final. Su renuncia no supone una decisión inédita, pero sí un giro notable en la historia de la Iglesia. El abandono del Papa marca un cambio de tendencia porque rompe la línea de su predecesor. Juan Pablo II consideraba el papado un deber ineludible a pesar de su estado de salud. Benedicto XVI marca distancias y abandona por agotamiento. Con el paso de los siglos en la institución cambia las formas, pero no el fondo. El adiós antes de tiempo del actual Papa no ha sido el único. Año 97, Clemente I se ve obligado a dejar el cargo tras ser condenado al exilio. La misma razón motiva la renuncia del Papa Ponciano y 300 años después también del Papa Silverio. Otro Benedicto, en este caso IX, anunciaba su retirada en el 1045. Más tarde, en el siglo XIII, el fraile Celestino V tiraba la toalla tras 5 meses de pontificado. Gregorio XII fue el último papa que abandonó por decisión propia el Vaticano, pero de esto hace ya 600 años. Ahora Benedicto XVI reconoce su incapacidad para ejercer el ministerio y deja paso a una nueva generación. En solo semanas el mundo tendrá de nuevo 2 papas en vida, uno de ellos retirado. Desde luego el anuncio ha creado incredulidad, estupefacción y en todos enorme sorpresa. Lo hemos podido comprobar aquí a escasos metros en la plaza de San Pedro. Así respondían muchos fieles católicos. Aquí en la Plaza de San Pedro, en el corazón del Vaticano, la renuncia de Benedicto XVI ha sido acogida con sorpresa y respeto. Sorpresa porque muy pocos esperaban el paso tan decisivo que ha tomado esta mañana su santidad el Papa.